Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Amorosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de A Solas. El momento político en la República Argentina, momento político y económico, está, diría yo, en terapia intensiva. Un momento crítico en lo económico donde estamos llegando a una elección intermedia con, a ver, ni los analistas ni los hombres y mujeres que dan la posición de quién gana, quién deja de ganar, estar en claro de lo que va a suceder en este próximo domingo y lo que puede pasar el día lunes. La parte económica en la República Argentina tiene varias subes y bajas, siempre lo ha tenido, pero en esta oportunidad creo que estamos en un momento tan crítico que podría compararlo allá por los años 40. Tenemos una posibilidad los argentinos de que de dar de comer a parte del mundo que está en una crisis muy grande también, una crisis bélica. Esto sucedió allá por los años 50 aproximadamente, donde en ese momento gobernaba Juan Domingo Perón y se alimentó al mundo que había salido de esa gran hambruna que era que fue la Segunda Guerra Mundial. Y ahí el campo fue, diría, esencial para todo esto que era la economía más que la política. Matías Longoni es un hombre que está precisamente dedicado, especializado en temas del campo, y yo creo que con esta charla de café que hoy vamos a tener y que quise tener porque podríamos comparar con aquellos años de hambruna del mundo. Matías, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Alberto? Gracias por la invitación a conversar. Bueno, no tenemos el café. Bueno, yo me tomé un café hace 2 minutos, así que no tenemos el café de por medio, pero sí un poco el interrogante de qué está pasando en esta economía que nos tiene apretados una vez más. No es la primera vez que nos tiene apretado la economía a los argentinos. ¿Y qué pasa con el campo y con este dólar que no es flotante, es flotante? ¿Qué le sucede a estas próximas cosechas que pueden ser buenas o malísimas? A ver, engancho un poco con lo que decías en la introducción sobre la posibilidad histórica, Ujú, porque es cierto que en las últimas 2 décadas, eh, y sobre todo ahora que han recrudecido muchos conflictos armados, ujú. la posibilidad de que la Argentina se convierta en proveedora de alimentos para el mundo y eso genere alguna estabilidad económica es bastante latente. Te diría que más que por los conflictos, por una serie de cambios cruciales que están produciéndose básicamente en Asia con China y la gran cantidad de gente que está introduciendo al mercado de consumo, de un mejor consumo de proteínas animales. Digo, Ujú. esto se ha empezado a notar y de hecho fue una de las situaciones que desencadenó en la suba de fuerte de los cereales y las oleaginosas a principio de milenio, que provocó la pelea por la 125, ¿no? Entre el gobierno de Cristina Kirchner. A ver, esa renta extraordinaria, quién se la llevaba, y que se sigue discutiendo hasta ahora. Lo que yo te diría es, esa posibilidad está y ha recrudecido ahora. Ayer estuvo en Buenos Aires la segunda de la FAO a nivel mundial, una estadounidense, Bergstrom, una cosa así, el apellido no me lo acuerdo muy bien, pero en todo caso yo tomé mucha nota de lo que dijo, y lo que dijo es que para 2030, la famosa Agenda 2030, la agenda de las Naciones Unidas, y la FAO es un organismo de la ONU, todavía, digamos, el mundo Perdón, está...
agenda odiada por algunos, ¿no? Sí, por este gobierno, por algunos sectores más libertarios, pero finalmente es la agenda que guía la multilateralidad en el mundo, ¿no? Y las Naciones Unidas siguen con esta agenda del desarrollo, pensando en 2030 como meta, y la meta era que el mundo para el 2030 tenía que tener hambre cero, ¿no? O eliminar ese flagelo, y la verdad que todavía no estamos retrocediendo e involucionando en eso. La FAO midió este Bueno, año. un ejemplo, perdón, un ejemplo muy claro de lo que pasa en Gaza. Sí, sí, bueno, en general América Latina está bastante mejor parada, pero en el mundo todavía hay 676 millones de personas que padecen hambre intensa, y de ese 676, que es un 8% de la población mundial, no es moco de pavo, hay 300 que están padeciendo hambruna por distintos conflictos armados. Perdón que tengo una llamada, te voy a rechazar, perdón. Estamos así en vivo, haciendo las cosas como se deben. Los periodistas somos así. Somos Sí, así. perdón. Espero que no vuelva a llamar la persona. Pero en todo caso lo que digo es, todavía hay 300 millones. Contaba esta señora de la FAO que en una de las crisis alimentarias por primera vez se está desatando en Medio Oriente con el conflicto de Gaza, por ejemplo. Entonces, la Argentina tiene enormes posibilidades, es un país que está tercero a nivel global en términos de exportación neta de alimentos, quiere decir, detrás de Brasil y detrás de Holanda, de Países Bajos, Argentina aparece como el país que más exporta en función de su digamos, en el neto entre importaciones y exportaciones de alimentos. Y esto es un dato, y este es un dato que viene históricamente. Ahora, es un dato que Argentina no está aprovechando, en un contexto que Argentina desperdicia desde hace mucho rato, porque desde hace por lo menos 10 años que la producción agropecuaria está estancada, desde hace 30 años que la producción de carnes está estancada, desde hace 20 años que la producción de leche está estancada, por nuestras propias tonteras internas, por nuestra propia falta de proyecto. Entonces, la oportunidad, como vos decís, está, es Hago, un mundo de... hago un punto ahí. ¿Cómo se puede revertir esto, Matías? Y lo que pasa es que tenemos modelos muy evidentes al lado y no los tomamos. Brasil es una cosa de locos. Brasil es una cosa de locos porque hace 30 años era importador de alimentos y ahora es el principal exportador mundial de alimentos y de carne, sobre todo. Y las ciudades donde el agro se ha desarrollado en Brasil es el principal exportador de bioenergía, de azúcar, de jugo de naranja, de un montón de rubros, de soja, superando a Estados Unidos. Y todo esto lo logró en realidad con estabilidad de las políticas públicas. Primero con un proyecto nacional que dice que no le da vergüenza ser exportador de alimentos. Segundo, con muy fuerte vocación exportadora y básicamente con estabilidad de las políticas agropecuarias. Esto es fijar un proyecto, un norte y no moverse de ahí, por más que sea Lula el presidente o sea Bolsonaro el presidente. Y entonces lo Itamaraty, tenemos ahí a la... la política de Itamaraty. Sí, Itamaraty, pero todo, digo, todo Brasil está orgulloso del rol que juega para la seguridad alimentaria global, conquistando mercados, desafiando incluso a Estados Unidos en algunas posiciones, digo, cuando tiene que alinearse con los BRICS. Bueno, Argentina ha hecho todo lo contrario a esa estabilidad, a esa apuesta por el agro. Argentina es el país que más castiga a sus productores con este invento de las retenciones, y entonces el productor no solo recibe ese castigo, sino que además recibe permanentemente señales, digamos, encontradas de los distintos gobiernos. Digo, Cristina agredía al agro, después venía Macri y lo endulzaba, después venía Alberto, volvía a cerrar exportaciones, y ahora viene Milei y le dice al agro todo lo que quiere escuchar, pero finalmente no se resuelven las cosas. Así que en realidad me parece que en esta política errática de los gobiernos y la falta de un proyecto de desarrollo alrededor del agro está la gran falencia argentina. En un mundo que, como vos decís, genera todavía oportunidades, pero cada vez menos, porque hay otros países que producen, porque Brasil, por ejemplo, apareció muy fuerte, reemplazando a la Argentina en muchas actividades. Si nosotros nos Otros, enorgullecíamos... como dicen en mi barrio, otros que se avivaron
y nos, y nos pasaron por arriba. Claro, bueno, el caso más paradigmático es el de la carne, ¿no? Que nosotros seguimos convencidos que tenemos la mejor carne del mundo y la verdad que Brasil exporta más carne de toda la que produce la Argentina y es de buena calidad a esta Y altura. nosotros se la compramos. Nosotros le compramos últimamente. Incluso ha entrado alguna pequeña fracción de carne hacia acá, pero sí, o sea, nos falta un proyecto y en todo caso lo que sienten los productores agropecuarios con los cuales yo suelo hablar o todo el empresariado agro es que nunca ningún político ha logrado ponerle el cascabel al gato respecto de esto, ¿no? Entonces, no se sabe si por la cuestión del déficit fiscal, por las transferencias del agro hacia otros sectores industriales o no se sabe si por H o por B, pero nunca sucede el milagro de que Argentina ponga la proa enfocada en ganar mercados exteriores, que cada vez, bueno, van agotando las posibilidades, ¿no? Está la demanda, pero no hay un país con vocación en la Argentina de cubrir esa demanda. Ahora, políticas de derecha, políticas de centro no están funcionando, evidentemente, no miran hacia adentro, no miran a ese potencial que eh, lo he visto durante toda mi vida, lo veo durante toda mi vida, ese potencial, y lo están desechando. Políticas, y ahora me van a llamar comunistas, pero digo, políticas más sociales, más socialistas, pueden hacer que el campo, o buscar un centro medio, el campo pueda volver a lo que era. Mira, no es cuestión de ¿Se izquierdas entiende, o no? ¿Se derechas. entiende lo que digo? Sí, yo no creo que sea política más socialista en términos de intervención del Estado. El Estado, lo que hemos mostrado en la Argentina, más allá de sea kirchnerista, de izquierda o derecha, es una gran ineficiencia. Ujú. Sea en la época de Milei como en la época de Cristina, yo creo que lo que ha faltado en la Argentina es una política pública inteligente y comprometida, ¿no? Entonces, yo no creo que sea una discusión de izquierdas a derechas. En Brasil conviven Lula y conviven Bolsonaro y el agro sigue siendo la locomotora del desarrollo. Hay pueblos, ciudades en Brasil que se han desarrollado alrededor del agro que tienen un PBI que es dos, tres veces el PBI de la Argentina. O sea, claramente no se trata de esto, se trata de mantener los rumbos y de tener decisiones y un proyecto de desarrollo. El proyecto de desarrollo nacional puede ser de izquierda o derecha. No me parece que se logren a esta altura de los acontecimientos con una mayor intervención del Estado en los mercados y en las regulaciones. Me parece que se logra con políticas claras y perdurables, duraderas, digamos. Por supuesto Bueno, que no se es, necesita. ujú, Sí. perdón, no es el caso en estos momentos donde el INTA parece que va a ser destruido. Bueno, justamente, digo, por eso no tiene nada que ver con izquierdas o derechas, porque si un gobierno que debiera, por lo menos que dice públicamente, que entender al agro en sus quejas, como es el gobierno de Javier Milei, y promete bajar las retenciones y eliminar las distorsiones para poder explotar el potencial exportador, al mismo tiempo que hace eso y que promete eso, escupe para arriba, disolviendo, destruyendo uno de los pocos capitales sociales que tiene el agro argentino, que es el INTA, un organismo con 70 años de historia que por supuesto tiene que ser revisado y hay muchas cosas por mejorar, pero que lejos está de ser la pinturita que han tratado de dibujar los funcionarios libertarios de él. Es un organismo sin caso de corrupción que produce innovaciones para un montón de economías regionales. Es decir, Correcto. si vos escupís para arriba y tratás al mismo tiempo, en función justamente del bendito déficit fiscal, sacrificar uno de los capitales sociales más importantes que tenés en el agro, estás escupiendo, en realidad estás haciendo lo contrario a lo que predicás, y este es el problema. Como no hay un proyecto de desarrollo, el gobierno cree que se puede prescindir del INTA y que los actores privados van a reemplazar la investigación pública. Y eso no es así, eso puede ser así en algún negocio rentable como la soja, pero la Argentina tiene que explotar no solo en la soja, tiene que justamente generar mucho valor agregado con sus granos, transformarlos en carne, en leche, tiene que explotar en economías regionales, y para eso es clave el INTA. Entonces, ahí está la contrariedad, digamos. Milei dice querer al campo y querer exportar y levanta las trabas a la exportación, pero al mismo tiempo
elimina la investigación pública. Bueno, por suerte, hoy salió en el boletín oficial un decreto que da marcha atrás con todo esto, después de la decisión del Exacto. Congreso de ponerle freno a la motosierra. Se han salvado el INTA y se han salvado un montón de organismos vinculados a agricultura, Ujú. pero el daño ya está hecho. Hace 6, 7 meses que los funcionarios con Sturzenegger en la cabeza están bombardeando todo lo que sea virtuoso en el Estado. Por eso yo no digo que no es de izquierdas o derechas, sino de rescatar lo bueno que tiene el Ujú. Estado y ponerlo en función de un proyecto colectivo. Y no se puede demonizar la política pública. Y esto no es de izquierda, digo. Todos los Ujú. países Ujú. que han aprovechado el boom de los alimentos, empiezo por Estados Unidos, pero también la Unión Europea, Brasil, Japón, Corea, tienen políticas agropecuarias muy firmes y muy fuertes donde el Estado interviene claramente. Entonces, si Milei pretende inventar que el éxito de la agricultura depende de la destrucción del Estado, está, digamos, eh, pifiándole feo, no ese es el camino. El camino, al contrario, todos los países subsidian su agricultura, todos los países desarrollan institutos tecnológicos fuertes, monitorean el comercio, tratan de defender a sus agricultores familiares. Bueno, nosotros no vamos a ser exitosos yendo en contra de todo el mundo. Esto está más que claro. El medio ambiente, fuertes tormentas, inundaciones, también está un poco en contra de lo que se produce en la República Argentina, digo, hablando de lo agropecuario. Sucede esto. Lo que está sucediendo con el cambio climático, que el gobierno niega, el gobierno de Milei niega, es más que evidente, digamos, cada vez hay más intensidad en las situaciones, tanto en las sequías como en las inundaciones. La Ujú. Argentina necesita justamente, hablando de política pública, actualizar sus reglas, sus normas, sus coberturas, sus investigaciones, todo para adaptarse al cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, por ejemplo, al INTA lo necesitamos investigando eso. ¿Qué Sí, está señor. pasando? Está pasando que se está tropicalizando un poco la Argentina, está avanzando el calor y esto genera algunos cambios muy fuertes y entonces hay que adaptar semillas, hay que combatir plagas nuevas. Hace 2 años perdimos 12 millones de toneladas de maíz por la chicharrita, que es una plaga que vino de Brasil. O sea, están sucediendo cosas y justamente por eso necesitas un sistema de Ujú. investigación muy fuerte para darle información a los productores para que se puedan adaptar. Pero además el gran pendiente de la Argentina, y es la política más antiagropecuaria que existe, es que no tenemos un seguro agrícola. Nosotros seguimos sin seguro agrícola que le permita al productor que sufre alguna de estas contingencias climáticas seguir en carrera, que le devuelva el capital de trabajo para que pueda volver a sembrar. Entonces, no hay nada más concentrador en el campo argentino, además de la pésima política pública, que la falta de un sistema de cobertura y de seguro para que los productores puedan sobrevivir a estas cosas. Se caen mucho del mapa y nadie los contiene, y entonces ahí tenemos otro gran problema en la Argentina. Y esto lo han prometido tanto los gobiernos de izquierda o de derecha. Cristina en un momento deliró que iba a ser un seguro multirriesgo, Ujú. después vino Macri y inventó un seguro, pero finalmente el productor sigue, digamos, huérfano de ayuda estatal y se funde. Y la verdad que es la mejor inversión. Ahora, ahí también el Estado tiene que invertir plata. Parte, por lo menos parte de la que le saca el sector, tiene que volver en un sistema de seguro agrícola, un sistema solidario. Bueno, esto también Claro. pasa en todos los países del primer mundo, en Estados Unidos pasa, en Brasil pasa, en España pasa, y acá no pasa. Ujú. Entonces, insisto, si nosotros queremos explotar como país agropecuario, necesitamos copiar lo mejor de los restos de los países del mundo. Eh, Esta ha sido una charla que a mí me enriquece porque, no solamente a mí, creo que a muchos va a enriquecer, porque hay mucho desconocimiento por parte de mucha parte de la población y aquellos que nos ven allí en Italia, en Francia, en Viena y mismo Estados Unidos, le damos un poco el panorama de lo que está sucediendo aquí en la República Argentina. No solamente parte por la parte por lo político, sino también
la economía que nos está golpeando realmente muy fuerte. En los últimos minutos que nos quedan, Matías, te voy a hacer una pregunta, consulta. Sos periodista. La libertad de expresión. Nos están pegando en un lugar que no nos gusta. Y personalmente ya lo he pasado esto, en la noche más oscura de la República Argentina. ¿Qué pensás sobre este tema? Sí, que está muy frágil. Lo que está frágil en la Argentina es la vocación de los políticos de cumplir con el derecho de la población a acceder a la información pública. Entonces, Ujú. como que el terreno mediático se ha convertido en un territorio de disputa permanente de la política, y los periodistas que tratamos de hacer de esto un oficio con reglas, con normas éticas, en realidad somos víctimas de esta politización interna e intensa de los medios, ¿no? Entonces, como que no hay un distingo entre lo que es una tarea de acceso a la información y una obligación de llevar información con la disputa política. Y esto genera muchísimas tensiones, y los gobiernos, digo los gobiernos porque no me parece que sea un problema solo de Milei, sino que me parece que es una construcción que se ha venido dando, en Exacto. realidad cada vez cumplen menos con su trabajo, con su deber de informar. Qué sé yo cubro agro y desde que empezó este gobierno no he tenido una conferencia de prensa en agricultura, pese a que la reclamamos, y vos preguntás y no te dan explicaciones. Hay como una deformación ahí. Los voceros de los organismos públicos que pagamos todos con nuestro salario, con nuestros impuestos, digamos, les pagamos el salario, se han convertido más en empleados del funcionario de turno que en funcionarios con obligaciones, digamos, de informar. Es más lo que cobran por lo que callan que por lo que informan. Digo, han deformado toda su tarea, y eso está mal, y por supuesto que hay casos extremos en FOPEA. Yo soy socio de FOPEA. Se han Ujú. denunciado un incremento muy fuerte de los casos de violencia y hostigamiento contra los periodistas. Es lamentable. Muchos de estos casos, te diría que el 40%, han sido protagonizados por el propio presidente de la Ujú. República, lo cual es gravísimo. Sí, señor. Pero nada, pero hay que insistir en que, digamos, el acceso a la información es un derecho, que los periodistas somos profesionales, que simplemente hacemos de polea entre ese derecho y, digamos, y la obligación del Estado en informar, y la demanda de los ciudadanos por ser informados razonablemente. Y en algún momento tendrá que mejorar, en algún momento tendrá la política que recuperar un territorio de consenso y no de agresión permanente, donde los medios sirven para agredir al rival de turno, ¿no? Y eso mancha y salpica toda nuestra tarea. Entonces, estamos todos sospechados de ser ensobrados Exacto, y exacto. ridiculeces del estilo. Nada, hay que tener templanza, paciencia y seguir haciendo periodismo, no mucho más. Matías Longoni, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias, espero haber sido útil. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la semana próxima nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado A Solas. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Desarrolladores de inversión, tu puerta de entrada a Europa. Sé parte de Inversiones Inmobiliarias en Barcelona, adaptadas a tus posibilidades. Rentabilidad en euros. Contactanos 54911 5409 14.
Hotel Udra Sasso todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. Las mejores habitaciones, piscina climatizada y spa, la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones. Estacionamiento propio. Hotel Udra Sasso, la mejor vista de Mar del Plata.